Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, Justo, Roberto Alfaro, Lord Buenas Brigitte, noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Nam, Licenciado, buenas noches. Eugenia, Yumi, Fiorella, Gabriela. Buenas noches, licen. Buenas noches. Esperaremos unos instantes, por favor, somos apenas 10. Estaba pensando volver a ponerme la corbata, pero creo que en viernes ya pasó de moda, ¿no? Bien, entonces en unos instantes más vuelvo con ustedes, voy a estar preparando las normas. Buenas noches, doctor. Buenas, Gabriela. Entre tanto, a ver, aprovecharé para darles algunas noticias. La primera de ellas, la constancia de su participación. Esto es un ejercicio, está ya en la plataforma. Pueden hacer llegar entonces el resultado de ese ejercicio, o tienen que hacer llegar el resultado de ese ejercicio a la misma plataforma. Yo este fin de semana voy a esperar, le voy a pedir a la unidad virtual que nos colabore para que puedan ustedes entregarlo, digamos, hasta las 23:55 de este domingo. Era un tiempo ya el colmo de superabundante, porque en rigor debiera ser como muchas veces se ha instruido y se hacía en las clases presenciales en el curso de las mismas clases, es decir, faltando unos 20 minutos, digamos, se pasaba hasta las 10 de la noche y a las 10 menos cuarto, 10 menos 20, saquen por favor una hoja de papel, el ejercicio es este y resuélvanlo y punto final. Pero por las características de los cursos que ahora son virtuales, entonces eso no se puede hacer, sino que se debe emplear la plataforma. Así que por favor les pido que hagan, que consignen ese su ejercicio. No es un examen es otra cosa, ¿no? Entonces ese es su ejercicio en plataforma hasta las 23:55 de este domingo, y yo el lunes en la mañana ya tendré ese detalle para poder elevarlo ante nuestra coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez. Incluso ya en horas de la tarde yo le haré conocer el resultado si me alcanza el tiempo durante el día para terminar de evaluar, asignar un valor que tiene un carácter más bien formal de la calificación en ese su trabajo. Entonces les ruego, pero eso sí, háganlo. Cuidado que piensen que porque no es muy importante, entonces cuidado que se queden
sin la constancia de su participación sería catastrófico, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo. Entonces, no habrá examen, efectivamente, no es un examen en el sentido estricto del término, porque un examen supone una revisión de todos los conceptos desarrollados, etcétera, pero eso sí tienen que hacer llegar con sus mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, todo en un solo documento, por favor. No, este es el mapa conceptual del día 1, este es el del 2, este es el del 3, todo en uno. Háganlo todo en uno, ¿no? Entonces vayan sumando. Yo les he pedido que hagan en Word o en su caso en una presentación PPTX y al final simplemente consignan el ejercicio, punto, nada más. Entonces todo eso hasta el día domingo a las 23:55. ¿Vale? ¿Alguna duda que tuvieran sobre ese particular, por favor? Doctor, buenas noches. Relacionando el tema de los mapas conceptuales, sencillo me hice un resumen de todo lo que Está se bien, hablaba en la clase. ya. Yo sé que Lo no. tuviera, Sí, dígame, Flor. lo tuviera que typear para mandarle o No, lo tuviera que mandar. no, para nada, por favor. Esa es, digamos, la prueba de su participación. La constancia es el ejercicio. Entonces, si usted no hizo mapas conceptuales e hizo un resumen, incluso yo suelo pedirles que hagan un resumen crítico, ya, pero vamos, hizo simplemente su resumen, ya eso es suficiente. Eso es para evitar el estar tomando lista y quienes están el primer día hemos hecho algo así, pero no es lo más bueno, ¿no es cierto? No es lo más conveniente porque incluso hasta resulta agraviante a la calidad ya de profesionales establecidos, algunos ya son conocidos como los que están aquí presentes, entonces simplemente para efectos de la acreditación en lo que hace a una presencialidad que al menos tiene que ser virtual porque estamos trabajando online. Entonces es simplemente a ese efecto. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? Está bien, Licen. Ya. Entonces no se olviden, por favor, mapas conceptuales o resúmenes como ha aclarado Flor Brigitte, que así lo está haciendo ella, y por supuesto su ejercicio. Y eso todo en uno, no 20 documentos que hay que comenzar a ordenarlos. No creo que eso sea algo conveniente para su docente, ¿vale? Entonces, eso lo consignan en plataforma y el lunes, martes, digamos, en el peor de los casos, yo ya voy a estar elevando mi informe a la coordinación de la fundación acompañando el resultado de esa constancia. Entonces, no creo que haya alguien que se encuentre o vaya a encontrarse en una situación desfavorecida, porque el hacer mapas conceptuales o resúmenes durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6, contando lo de hoy, más los 3 videos que se han hecho, no es algo del otro mundo, es incluso una tarea casi rutinaria. Bueno, entonces, un verdadero placer ha de ser el poder recibir esas notas. Pasaremos entonces ahora a ver compartir nuestras normas. Buenas noches, Lisa, no podía conectarme, mil disculpas. Vi su nota, Jenny, muchas gracias. Usted es una Sí, ya, persona muy... gracias, Lisa. Bien, se ven, ¿no? Las normas.
estoy viendo el artículo 39, voy a hacer una referencia demasiado sucinta y abreviada. No me correspondería. Lo que quiero decir directamente a nuestras pocas normas, para terminar de cerrar el concepto. Como ustedes pueden ver, hemos visto muchas más cosas de las que corresponden estrictamente a lo que es licitación, aunque ya hemos ido adelantando algunos conceptos porque en las disposiciones que hemos visto, en varios lugares hemos encontrado la aclaración o la precisión en las contrataciones o en la contratación bajo la modalidad de licitación, esto se hará así o esto se hará así. Entonces, con eso creo que tenemos una información completa. En el artículo 39 tenemos el responsable de recepción o de la comisión de recepción. Porque si se fijan en la anteriores disposiciones, en esta parte, tenemos responsable de recepción o comisión de recepción. ¿Cuándo tenemos un responsable de recepción y cuándo tenemos una comisión de recepción? ¿Alguien podría decirme? Dicen, el encargado de recepción es el que está recibiendo el bien o servicio. En este caso es la unidad solicitante, la que tiene que revisar que esté de acuerdo a los procedimientos y cumpla con todas las, con todas las especificaciones técnicas y demás para poder recibir el bien que ellos han solicitado. La comisión. La comisión de recepción se hace con varios, o sea, se determina de acuerdo a la, por ejemplo, en un caso de toners, tendría que estar un encargado informático, la unidad, y no sé, tal vez otra persona más que sea viable revisar para que puedan verificar, revisar y ver si hay algo que no está en el DBC o que no se ha cumplido. Ya. No sé si voy Bueno, bien. no, está bien, está bien. Doctor, Sí, doctor, adelante. yo pienso que se designa o se delega la tarea como responsable de recepción para compras menores y en cambio se designa o se establece una comisión de recepción cuando ya se trata de procesos más grandes. Muy bien, esa es la idea, ¿no? Entonces es lo mismo. Lo que pasa es que por la complejidad o la magnitud, si ustedes quieren, de los bienes, la dificultad que podría significar para una sola persona el poder hacer la recepción, porque además hay una recepción provisional y una recepción definitiva. ¿cierto? Entonces, que sea una sola persona, se entiende que es lo más deseable en tratándose de adquisiciones, de compras, de suministros, de aprovisionamiento, de carácter menor. En cambio, será necesaria una comisión cuando la complejidad, cuando la magnitud de la operación así lo amerite. Entonces, ¿qué principio está en juego? De principio de eficiencia. O sea, mientras menos esfuerzos institucionales, materiales, humanos, eso, mucho mejor. Entonces, lógicamente no le vamos a pedir a una sola persona que se encargue de hacer la recepción de todo un lote de vituallas, repuestos y tal, tendrá que ser siempre una comisión. Ahora, en algún caso pudiera ser que que inclusive siendo de una gran magnitud lo que está en juego, no sea necesario sino una o dos personas. Entonces, eso dependerá siempre de las circunstancias. Y esto en algún lado está explicitado con más detalle, ¿no? Entonces, cuando tenemos una comisión de recepción, como ya lo ha dicho nuestra compañera Milenka, creo, y además está conformada por representantes tanto de la unidad administrativa
como de la unidad solicitante. No se olviden, por favor, no es solamente la unidad solicitante, como hace un momento alguien creo que sugirió o pareció que se había dicho, sino que son tanto de la unidad administrativa como de la unidad solicitante. A ver, en líneas generales, ¿cuál es la unidad que tiene más trabajo en la gestión de contratación? ¿Será la unidad solicitante? ¿Será la unidad jurídica? ¿Será la unidad administrativa? ¿Cuál creen? Después de lo que hemos visto. La unidad solicitante. Solicitante. ¿Les parece? La unidad administrativa. La unidad administrativa. A mí me parece que es la sí, a mí me parece que es la unidad administrativa porque es la que tiene, la que es transversal a toda la gestión de contratación. Hay contrataciones que ni se va a enterar la unidad solicitante, porque corresponden a otra unidad que está solicitando esa contratación, ¿no? En cambio, la unidad administrativa está involucrada, ¿no?, en todas las contrataciones, entonces es transversal su tarea, al igual que de la unidad jurídica, aunque yo tengo la percepción que la unidad administrativa tiene más trabajo, incluso que la unidad jurídica. No estoy diciendo que tenga más responsabilidad, sino yo estoy diciendo que tiene más cosas que hacer, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos en la contratación, las unidades administrativas son las que sobrellevan el mayor peso de la gestión del trabajo que se tiene que realizar. Y esa es una percepción que yo la he confirmado cuando estaba de MAE y veía, porque claro, la MAE ve desde una posición más privilegiada cómo está trabajando todo el personal. Cuando uno es parte de alguna de las unidades, a veces no ve el esfuerzo que están realizando, se está realizando en algunas de las áreas de la oficina. Pero yo tengo esa percepción. Ahora, es posible que alguien muy ducho en las tareas administrativas piense que quizás es una visión un tanto ingenua, que no reviste tampoco mayor dificultad. Incluso el DBC, a los formatos, a veces las unidades solicitantes no las tienen muy en claro porque no están habituadas a manejar, a redactar, a conformar su requerimiento a los formatos como de manera periódica los viene haciendo la unidad administrativa. Entonces, con esto yo no estoy diciendo que pobrecitos todos los de la unidad administrativa y qué felices los que no están en la unidad administrativa. No, no hay eso. Cada uno tiene su tarea, la importancia, no hay un trabajo más o menos importante, pero en lo que toca a la contratación, yo advierto que hay una mayor carga, un mayor esfuerzo por parte de la unidad administrativa. Bueno. ¿Qué funciones tienen? Miren, efectuar la recepción de bienes y servicios, dar su conformidad, elaborar y firmar el acta de recepción o emitir el informe de conformidad según corresponda. Miren, acta de recepción o informe de conformidad. Aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor. Esto es bien importante. No porque se haya recibido o se haya manifestado conformidad, entonces el proveedor queda libre de responsabilidades, ni el supervisor cuando se ha designado un supervisor. Tanto en las obras civiles siempre hay un supervisor de la obra. Esto conviene aclarar siempre, es importante. En las licitaciones especialmente, uno de los puntos más frecuentes de controversia reside en esta figura. Digamos, la constructora en las obras civiles suele muchas veces invocar que si ya se ha emitido un informe de conformidad, entonces ya se ha cerrado el eventual espacio a una controversia, y eso no es cierto. ¿Por qué? Jurídicamente, ¿no? Pueden presentarse inclusive defectos o fallas, ¿no? Lo que se llaman vicios ocultos en la cosa.
yo les cuento, no es materia, simplemente para su ilustración. En el derecho, incluso uno puede pedir que quede sin efecto la adquisición, digamos, de un inmueble cuando descubrimos que tiene una falla estructural que no era notable a primera vista. Ahora, eso siempre depende de cuán verazmente podamos acreditar, cómo podamos probarlo. Yo me acuerdo que una vez se presentó el caso con un cliente mío que me dijo, he comprado una casa, esto fue hace varios años atrás, cuando estaba recién entrando de moda el construir en Auquisamaña. Auquisamaña es una zona, está en la zona sur, en La Paz, y hay lugares en Auquisamaña donde hay algunos problemas de carácter geológico, ¿no? Son terrenos que no son muy firmes, están recién consolidándose. Bueno, el punto es que me iba a comprar una casita muy bonita para terminar de construir, la compré en media obra, y resulta que hay toda una falla geológica que está cruzando el inmueble, con razón me ha vendido en un precio tan atractivo. Ah, caramba, ¿puedo hacer algo? Sí, se puede. Y le explico esto que yo les estoy contando a ustedes. Entonces, entonces vamos a presentar la demanda, se llama rescisión. Es una demanda de rescisión, porque efectivamente no hay vicios ocultos y el vendedor tiene que salir no solamente a responder por, la edición, situaciones jurídicas que no vienen al caso referir aquí, sino por estos vicios que les estoy hablando. Entonces recién se me ocurre preguntarle, claro, un error mío, dígame, ¿y usted qué profesión tiene? Usted me ha dicho que es ingeniero, no será ingeniero civil, ¿no? No, no soy ingeniero civil. Ah, ya, bueno, porque ya sería difícil decir, como ingeniero civil tiene que hacer las pruebas correspondientes. ¿Y qué ingeniero es usted? Yo esperando que me diga, soy ingeniero comercial, digamos, ¿no? No, soy ingeniero geólogo. Pero todavía, pues, o sea, ¿cómo le vamos a decir al juez, sabe qué? El señor es ingeniero geólogo y no se ha dado cuenta o no ha tomado las previsiones que había una falla geológica? O sea, miren ustedes, a lo que quiero llegar es, ¿no? Depende mucho de las circunstancias, de quienes las invocan. Una señora que se compra un vehículo, ¿no? Y luego advierte que el vehículo tiene un motor que no está en las mejores condiciones, que había que hacerle ya un cambio de anillas y no sé qué, ¿no? A un mecánico que se compre el mismo vehículo y luego diga, es que no me di cuenta que el motor estaba fallado. Entonces no es lo mismo. Por eso es que en muchos casos la solución no será igualmente la misma. Entonces, con estos casos o con estos ejemplos que les estoy dando, entonces vemos que las responsabilidades del proveedor y del supervisor quedan diluidas o desaparecen porque simplemente se haya emitido, digamos, el acta de recepción o el informe de conformidad. El informe de conformidad lo que en el fondo nos está diciendo es que casi que de manera superficial, tal como están las cosas, parece que las cosas están bien. Porque para comprobar si están exactamente bien, no solamente habría que hacer un estudio a fondo, sino esperar el tiempo. Hay maquinaria, por ejemplo, ¿no? Que recién podrá demostrarse o podrá comprobarse que esa maquinaria no estaba en las condiciones, ¿no?, que se esperaban recién pasadas unas semanas o unos meses. Inclusive esto es así, ¿no? Por eso es que en el ámbito comercial nos dan garantía, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, esto es maquinaria o estos son electrodomésticos alemanes, entonces tienen 2, 3 años de garantía. Ah, muy bien. En cambio, si son marca Pajarito, no, ya uno lo compra sabiendo que por el precio que está pagando y a veces lo barato cuesta caro. Entonces, este aspecto es importante. Yo les hago referencia a estas cosas y lo hago, queridos, casi les digo queridos, digo, porque yo los veo rostros muy jóvenes, porque muchas veces se abren este tipo de controversias
y no saben cómo salvar su responsabilidad unos y otros. Llegado el momento es como en la pandemia, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Porque las responsabilidades van a llegar cuando hay maquinaria que no cumple las especificaciones o en todo caso no tienen el rendimiento que se esperaba. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que los buses Puma, si bien la maquinaria es maquinaria de origen europeo, son carros en China, y yo, por la experiencia que he visto, he escuchado a los mecánicos y tal, la carrocería china no es siempre de las mejores. No estoy diciendo que sean malos, ¿no? Pero no tiene la resistencia que podría tener un automóvil carrozado, digamos, en Japón, ¿no? Entonces, hay que ver. Incluso yo ya he comenzado a ver algunos buses que han pasado, todavía tienen mucho tiempo de uso. Digo, ustedes miran, pero si son apenas 3, 4, 5 años, pero han tenido un trabajo muy intenso, ¿no? Entonces, si ya están, ¿no?, en situación, ¿no?, de tener que venderlos, incluso algunos eventualmente, o sea, de vender como chatarra, porque ya se han ha operado un deterioro en los mismos, y entonces hasta en los mismos libros, ¿no?, su valor ya es muchísimo menor al tiempo de la adquisición de ese bien mueble. Bueno, yo no he visto, sino muy excepcionalmente, un informe de disconformidad. Generalmente prefieren, a fin de evitarse problemas, creo que esa es una solución, no está aquí, pero es una solución a la que se arriba en la experiencia. Prefieren hacer las observaciones, incluso de manera verbal, tomarse un par de días más para ver de corregir y no emitir un informe de disconformidad. Porque esto ya pone sobre alerta y tendrían que, en su caso, tomarse algunas previsiones, por ejemplo, comenzar a ejecutarse garantías. Entonces, yo no he visto, sino en muy pocos casos, un informe de disconformidad. Bueno, y finalmente en el parágrafo 3, ya lo dijimos hace un momento, la recepción de obras se realizará en 2 etapas. Una recepción provisional, como ustedes lo han dicho, y una recepción definitiva, emitiéndose las actas respectivas, ¿no? Y bueno, en lo que toca a las prohibiciones a los participantes del proceso, yo quería hacer un video sobre todos estos temas para que ustedes puedan entretenerse el día de ayer. Pero no quise hacer a cargar un tanto las tintas porque resulta que hoy día finalizamos. Entonces ese video ya debió haber estado hecho la anterior semana para que anterior fin de semana ustedes hubieran podido revisar el material adicional. Entonces eso me ha disuadido, porque hubiera querido ingresar a a una revisión un tanto más detallada de estas disposiciones, qué es lo que hace cada una de las unidades, y especialmente lo que está más aquí, son las prohibiciones. En general, lo que no se puede hacer, no se puede, digamos, ¿no?, proporcionar información que afecte la legalidad, la transparencia de las gestiones de contratación. A veces hay información muy sensible. No todo, hemos dicho, no todo lo que está en el expediente administrativo está a la vista de todos. Ustedes mismos me han ilustrado con sus propios términos y me han dicho, es que si no están directamente interesados, entonces no pueden acceder a esa información. Y tienen toda la razón. Algunas veces, alguno de los proponentes, por razones que así lo establece el DBC, puede hacer llegar información de carácter confidencial. Ejemplo, ¿no?, ¿qué les puedo decir?, un plan de promociones y de marketing, de mercadeo. Entonces, si eso conoce su competencia, no le ha de convenir, ¿no es cierto? Entonces lo está presentando a regañadientes porque teme que su competencia pueda enterarse de aspectos que hacen a la estrategia comercial que tiene en una plaza determinada. Entonces, no se puede proporcionar información de esta manera, ¿no?, de manera indiscriminada.
o establecer relaciones que no sean en forma escrita con los proponentes, ¿no? Entonces no es que me dijo, no me dijo, dime si diretes, todas las comunicaciones son siempre formales. Aceptar o solicitar beneficios o regalos del proponente, ¿no? Pregunta, a veces algunos vienen y dan, ¿qué les puedo decir? Ya, llaveritos, digamos. ¿Aceptamos o no aceptamos? ¿Ustedes qué dirían? No, no aceptamos, No aceptamos. según la Es ley. peligroso. Es peligroso. No, por supuesto, alguien podrá decir, pero un llaverito, no. No, ni llaverito, ni punta bola, ni nada. Yo me acuerdo, cuando yo estaba de funcionario judicial allá por 1908, los bancos, ¿qué pasa? De 1908 no había, doctor. Pero de verdad les cuento, bueno, ya no fue en 1908, fue en 1918, pero no era tan viejo, ¿no? Entonces, los bancos mandaban canastones para todos los funcionarios de los juzgados, comenzando por el juez. ¿Qué les parece eso? Para el juez era un canastón que no entraba por la puerta del juzgado, así era, ¿no? Entonces eran los canastones, habían bancos que eran conocidos por su generosidad. Afortunadamente eso ya se ha superado, entonces ya no se acepta porque eso no está bien, ¿no? Claro, eran tiempos bien interesantes, ¿no? No solamente habían este tipo de cosas, por ejemplo, cosas como esta que a Dios gracias ya no hay, ¿no? La fiesta de carnavales del Poder Judicial era en el hall del Palacio de Justicia. ¿Qué les parece? Ponían así montañas de cerveza de verdad. Hasta que un año, ya me imagino, pues, de uno de los juzgados del segundo, del tercer piso, parece que hubo una trifulca ahí, alguien encontró a alguien con quien no debía estar o qué pasaría, lo lanzaron desde el tercer piso y cayó pues como caería un huevo en el asfalto. ¡Tac! Uy, se armó un escándalo, les estoy hablando del año 86, 87, más o menos. Entonces, desde esa vez, nunca más, pero así era. Entonces, esto demuestra que estas cosas que yo les cuento evidencian que ha habido nomás una cierta evolución en nuestra institucionalidad. Ya ciertas prácticas ya no son como eran antes, ¿no? Bueno, entonces todas estas son prohibiciones. Doctor, una consulta. Toda consulta se paga. Bueno, en esta, usualmente saben regalar las empresas calendarios o cuadernitos, tampoco eso se tuviera que aceptar. No es bueno. ¿Saben qué? Yo sé que los bancos suelen siempre dar esos calendarios que se paran en triángulo, ¿no? Y uno va y tienen pensamientos, una fotito interesante. Ese es el tema, o sea, ¿hasta dónde podemos aceptar? Yo creo que es mejor no. Es preferible que la misma oficina se encargue de adquirir y compre de otro lado, ¿no? Y no poner en duda, ¿no? No olvidemos que nuestra institucionalidad es muy frágil y siempre hay alguien observándonos. Ya no es como antes. Incluso han visto, al momento están filmando con los celulares, ¿no? Entonces, mejor no. Sí, no sé quién quería decir algo. Bueno, que acotar un poco lo que estaban hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Es que el tipo penal del cohecho, que es un delito por la función pública, es muy amplio cuando dice por recibir cualquier dádiva. Entonces, el concepto de dádiva es demasiadamente amplio y hay casos donde justamente por hacer llegar una botella de alguna bebida y demás cosas han procesado funcionarios con responsabilidad penal, ¿no? Y justamente así por eso, ¿no? Porque el tipo penal del cohecho es muy amplio. Claro, no, está bien.
incluso esos bolígrafos bicolores, esas cosas, no Doctor, es bueno. Sí, yo comentarle dígame. una experiencia personal, ¿no? En mi caso no llegaron calendarios ni bolígrafos, llegaron las salteñas con su Coca-Cola, doctor. Las Como una empresas idea a de veces, padres. no sé, no es exactamente, llegaron con esos productos ya directamente, nos ponen incómodos a nosotros, ¿no? Pero eso es lo que nos pasó en mi caso también, doctor. Sí, sí, ahora, en ese caso siempre es bueno porque le preguntan pues al jefe. Y cuando ya es jefe, cuando ya es director, hay maneras de decirle, no siempre lo hacen con segundas intenciones, aunque el 99.99% de los casos eso no es inocente. ¿Quién da algo a alguien por el solo amor? Yo creo que serán los únicos que damos algo sin esperar alguna retribución deben ser los padres, porque hasta los hermanos hacen cálculos y las cuñadas y los cuñados o no. Así es, ¿no es cierto? Entonces, no creo que haya por mucha simpatía, no, es que nosotros los apreciamos mucho, les tenemos mucho cariño, yo preferiría directamente no. Bien, gracias Flor por sus conceptos, o no sé si fue Giovanna la que nos dijo lo que nos dijo. Bien, y luego las causales de excusa, ¿no? Entonces, no creo que revista mayor dificultad. Hay aquí, dice, tener vinculación matrimonial. Claro, la redacción no es buena, ¿no? Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco. Una cosa es el grado de parentesco. El grado de parentesco es por la sangre. Y puede ser por el lado paterno o por el lado materno. En tiempos del derecho romano, el único parentesco que tenía importancia era el parentesco por el lado del padre, ¿no? Entonces, pero el grado de parentesco hoy se reputa en ambos lados. Y dice hasta el tercer grado de consanguinidad, entonces hasta los sobrinos, digamos, o tíos. En cambio, afinidad, por eso tener vinculación matrimonial es una reiteración. La afinidad es la relación, ¿no?, similar en los grados al parentesco, pero en razón a vínculos matrimoniales, o en el caso debió estar así, o en el caso de uniones, uniones libres, de hecho, que tienen ya una cierta estabilidad. Ejemplo, ¿no? Si se presentan como proponentes, ¿qué les puedo decir? ¿No? Los hermanos de mi conviviente. Entonces, allí hay una relación que es muy cercana. Ahora, ¿cómo se calcula esto? ¿No? Se calcula siguiendo las reglas que tenemos en lo que toca al parentesco. Parentesco es relación de sangre. Entonces, así como hay grados para el parentesco, los mismos grados son en relación con la afinidad. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor la situación. Con mi hermano José Luis, ¿no?, tenemos parentesco, hay consanguinidad, ¿no es cierto? 1, 2, 3, segundo grado. Entonces, no voy a entrar con ustedes a ver cuándo es segundo, tercer, cuarto, quinto grado. Estamos en segundo grado con mi hermano José Luis. Ahora, eso es en parentesco. Veamos en afinidad. Con mi cuñado, ¿en qué grado estoy? Para calcular en qué grado estoy de afinidad, porque no tengo parentesco, ¿no es cierto? Ni modo que sea egipcio y me haya casado con mi hermana. Entonces, para hacer el cálculo de la afinidad, entonces me preguntaré, mi esposa, ¿en qué grado está con su hermano? Ah, está también en segundo grado, ¿no es cierto? Allá. Entonces, con respecto a mí, ¿no?, estamos en un segundo grado, no de parentesco, sí de afinidad. Sí de afinidad. Entonces, con mi padre o con mi madre, yo estoy en un primer grado de parentesco. Con mi suegra o con mi suegro, estoy en un primer grado de afinidad. Por eso decimos madre política, digamos, ¿no? O padre político, o hermanos políticos. Eso es afinidad, ¿vale?
Bueno, o el derivado de los vínculos de absorción conforme a lo establecido. Miren, esto es... Doctor, Sí, doctor, una consulta, Giovanna le está hablando, ¿sabe? Yo es una experiencia personal, ¿no? Yo era comisión de calificación en un proceso en P de una construcción. Al revisar las propuestas, resulta que uno de los ejecutivos de la obra, de los residentes de obra, resultó ser mi primo hermano, pero yo no tenía conocimiento. ¿Me puedo excusar ya siendo parte de la comisión? sí, sí, y es mejor que lo haga. Pues, Claro. ya. Sí, porque abierto la carpeta y ahí estaba mi primo, o sea, yo no tengo relación Mejor le diré entonces, Giovanna, a diaria, hágalo digamos. nomás, porque esa debe ser la situación. Ah, ok. Hágalo Ya, Doc, sobre eso la... quería preguntarle porque Bien, está bien. ya, No. mañana lo Se presento. enteran, claro, está bien, Giovanna. Se enteran de eso los otros proponentes y van a armar un escándalo, en términos muy suaves, un bolón que van a armar, ¿no? Entonces, va a salir en la prensa. Entonces, es mejor no. ¿Mm? Bueno, entonces ya hemos visto lo que es el parentesco, lo que es el grado de consanguinidad. Incluso aquí es mucho más exigente, les cuento las normas básicas, porque por lo general en el derecho administrativo es hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Aquí es al 3er grado. Entonces, esto es más exigente, ¿no? En materia de contratación. Bueno, dice conforme con lo establecido por el Código de Familia. Dios mío, ya no es Código de Familia, es el Código de las Familias, doctores, ¿no? Y eso que esta es una norma actualizada hace 2 años, y el Código de las Familias ya está hace 4 años. Bueno, tener litigio pendiente, tener relación de servicio. Pregunta. ¿Hay incompatibilidad entre, digamos, mi persona y la cooperativa de teléfonos, porque Icotel, digamos, porque yo soy no solamente usuario, sino soy accionista, porque tengo una línea telefónica? ¿Hay o no hay? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no. No hay, ¿no? Hay jurisprudencia que se ha establecido, muy poquita, pero especialmente en la jurisprudencia comparada. O, por ejemplo, ¿no? El banco, ¿qué les puedo decir? El Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? O la compañía Cia Cruz, que es de seguros, ¿no? Quiere vender seguros y resulta que yo tengo mi automóvil asegurado con Cia Cruz. ¿Hay incompatibilidad? ¿Creen ustedes que sí o no? No. No, doctor. No, efectivamente. ¿Por qué? Porque ya son servicios generalizados, son relaciones muy genéricas, ¿no? Son relaciones muy genéricas. En todo caso, ¿no? Hay que ver eso, caso a caso. La solución es casuística. No hay una solución, ¿no? Aquí, y eso es lo que se ha quedado, y así se ha dicho, y así va a ser hasta el final de los siglos. Yo les estoy dando ejemplos de los que algunas veces se han invocado. Bueno, sobre este punto ya no hay más. Iremos directamente a ver nuestras las disposiciones propias de nosotros. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer sobre el particular? Bien, en el capítulo 4, estamos en el segundo título, encontramos el régimen de contrataciones y miren que cada una de estas secciones, capítulo 4, régimen de contrataciones, sección 1, modalidad de contratación menor. Entonces aquí vamos a encontrar todas las modalidades. Entonces, a partir del 52 hasta, como me corresponda, vamos a tener las modalidades de contratación. Contratación menor, eso lo van a ver en otro módulo. Modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, lo verán en otro módulo, ¿no?
Y tenemos en la sección 3, a partir del 59, la modalidad de licitación pública. Entonces, como aquí dice, la modalidad para la contratación de bienes y servicios se aplicará cuando el monto, se suele decir el precio del contrato, ¿no?, sea mayor a 1.000.000. 1.000.000 ya es licitación pública. No. 1.000.001. 1.001. Eso, ¿no? Permitiendo la participación de un número indeterminado de proponentes. Claro, esta es la modalidad más amplia, por excelencia, es la modalidad que nos sirve de comparación para el resto de las modalidades. Abogados, por ejemplo, me entenderán, es como el proceso ordinario. Todos los demás procesos, incluyendo, ¿no?, en otras materias, en materia penal, laboral, todo lo que ustedes quieran, siempre se estudia en comparación al proceso ordinario, porque es la casa grande. Entonces, en materia de contrataciones, la casa grande en la gestión de contratación es la licitación pública. Entonces, aún inclusive teniendo estas notas, ¿no?, haciendo notar estas características, miren, tenemos distintos tipos de convocatoria, que son los dos que están en nuestra legislación. La convocatoria pública nacional, que es la que por excelencia seguimos, ¿no?, para contrataciones mayores a 1.000.000 de bolivianos hasta 70 millones. Y la convocatoria pública internacional para contrataciones mayores a 70 millones de bolivianos. Si ustedes se fijan, ¿por qué se ha puesto 70 millones de bolivianos? ¿Cuál sería el equivalente en dólares? Más o menos 10 millones. Más o menos 10 millones. El criterio, ¿no es cierto? Ahora, ustedes verán, cuando les toque, digamos, están trabajando en el Ministerio de Economía, quizás llegue el momento en que haya que establecer un monto mayor o establecer montos intermedios, si es que sería conveniente. Miren ustedes que la pandemia va a venir a influir de manera directa sobre estos montos. Es posible que no hayan montos tan grandes, o en su caso opere un fenómeno inverso, que más bien, ¿no?, haya que reducir la convocatoria pública internacional en los montos, porque es posible que nuestros proveedores nacionales no estén en condiciones, dadas las dificultades técnicas que vamos a esperar en el siguiente tiempo. Entonces, estos son los montos, que son los que están vigentes hoy por hoy. 10 millones de dólares parece un monto grande, pero de aquí a unos 30 años, 10 millones de dólares quizás no nos ha de parecer un monto tan grande. Como por ejemplo, ¿no?, hoy en día $1.000 no es algo que sea una cifra extraordinaria, pero $1.000 hace 20 años atrás, por eso decimos, ¿no?, de los dólares de los años 90 o de los años 80, ¿no? Yo me acuerdo que un vehículo automotor en los años 70 no costaba más allá de $7.000, como digamos un Toyota Corolla, no costaba más allá de $7.000, $8.000. En cambio, hoy en día un automóvil Toyota Corolla y tal, por menos de unos 20 y pico mil dólares no lo podemos adquirir. Nuevo, se entiende, importado 0 kilómetros de la casa. Entonces, estos montos están en directa relación al escenario, ¿no?, en el que nos encontramos. Por eso es que si el objeto de la contratación, ahora hay una matización, ya esto para la convocatoria pública internacional, por ejemplo, para adquirir repuestos para maquinaria, ¿no? Entonces, esos repuestos no se fabrican en el país, aunque hay algunos de nuestros torneros que son muy capos y pueden hacer repuestos, pero no en las cantidades que quisiéramos, pero
alguno de los señores, de los compañeros que están aquí, me puede decir si el Cachucha sigue haciendo repuestos? Tenía su taller detrás de la curva, no, de la recta, una de las rectas del Club Bolívar, del estadio del Club Bolívar, en la zona de Tembladerani. Entonces, ese señor era un torneo muy hábil. Entonces, a veces pedir el repuesto a Estados Unidos o a Alemania o al Japón era demasiado, no solamente costoso, sino muy largo. ¿Quién ha de mandar a un país tan distante, tan lejano como Bolivia un repuestito X? Y el Cachuchas, le decían el Cachuchas porque tenía una gorrita y yo he ido varias veces claro, esto ha sido hace unos 20 años atrás, ¿no? A encargar de algún repuesto que no podíamos conseguir en el mercado, en la Plaza Nacional, y entonces él hacía el repuesto. Ya no hay, ¿no? El Cachuchas. Creo que le estoy hablando de algo. Creo que él ya no, doctor, pero sus ayudantes, su personal sigue. Ah, miren, Gabriela sabe eso. Sí, doctor. Gracias. No, bien. Porque yo ya no he visto su taller. Me han dicho, creo que sus hijos siguen, pero a veces no es igual. Bueno, entonces, en algún caso, la convocatoria pública internacional no siempre se ha de sujetar a que sea de 70 millones de bolivianos adelante, sino que podría ser con un monto menor. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por eso está esta aclaración. Si por el objeto de la contratación se requiriera dar difusión internacional a contrataciones menores a esos 70 millones de bolivianos, se podrá realizar convocatorias públicas internacionales. Y miren lo interesante para culminar esto, ajustando su procedimiento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Acomodamos el procedimiento, especialmente en los plazos, ¿no? Entonces, si estamos en una unidad solicitante, tengamos siempre presentes estas cuestiones. Licen, sí. Licen, una consulta. ¿Nos podemos ir a una convocatoria internacional, me dice, por un monto menor a 70 millones, si en la primera convocatoria pública nacional esta se haya declarado desierta por no presentarse proponentes? Sí, en realidad sí. Siempre podemos hacerlo justificando, ¿no? Incluso no necesitaríamos que se declare desierta. Yo le estoy respondiendo, querida participante, porque en algunas oficinas dicen no nos bastan las justificaciones, el auditor nos va a poner contra la pared, que se declare desierta y recién vamos a ir. No es buena esa idea, o por lo menos no es tan razonable como pareciera ser en un principio, porque podríamos ahorrarnos el que se declare desierto si anticipamos, ¿no?, que de no procederse de esa manera, iríamos indefectiblemente a la declaratoria de convocatoria desierta. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos frustrando, ¿no?, la contratación. ¿Qué principio está en juego? Eficacia. Eficacia. Eso, despierten, por favor, porque por el principio de eficacia, ¿qué tenemos que alcanzar? Los objetivos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? La adjudicación. Contratar o adquisición de algo. La adjudicación y hacer el contrato. Y si se declara desierta, justamente es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que en algunas oficinas, bueno, yo ya soy viejo lobo casi les digo viejo lobo de bar, ¿no? Viejo lobo de mar. Entonces, entonces, claro, cuando yo todavía era servidor público y después cuando era más, ¿no?, yo escuchaba decir eso muchas veces, ¿no? No nos animaremos nomás, decía al azar. Pero es que, papá, ¿quién va a hacer la provisión digamos, de estos repuestos de vehículos? Si son vehículos que no se producen estos repuestos en el país.
¿no? Digamos especialmente repuestos americanos, porque todavía, por ejemplo, tenemos la Ford Argentina, en fin, y hay algunos importadores que pueden hacer esa provisión, pero cuando se trata de, por ejemplo, de maquinaria pesada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, algunos sugerían, algún director administrativo sugería, hagamos la convocatoria, ¿no? Sujetándonos a los márgenes de una convocatoria pública nacional, y si se declara desierta, lo pasamos a internacional. Entonces, lo que él decía era, lo hacemos siempre y cuando tengamos el justificativo, a eso me estoy yendo, que como se declaró desierta, no teníamos otra opción. Parece una opción muy... pero no es muy razonable, o en todo caso, no es condicente, no se compadece del principio de eficacia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes en su interior dirán, sí, pero yo prefiero ir nomás por el camino viejo, no me voy a estar arriesgando a hacer justificaciones, además, quién sabe si de aquí a 2 meses ya no voy a estar en la oficina, ¿no? Con los cambios políticos que se van a dar o las situaciones imprevistas que a veces pasan, entonces prefiero irme por lo seguro. Entonces, es uno de los puntos que habría que reflexionar y tener presente a la hora de tomar las decisiones. Yo, por lo menos, en mi opinión, creo que toda declaratoria desierta supone alerta roja. A todos nos pasa, ¿no? Cuando yo estaba de director jurídico, unas 2, 3 declaraciones desiertas, ¿no? ¿De qué está pasando? ¿No? Y de mae, yo ese rato comenzaba a temblar de terror, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido ir a la adjudicación, ¿no? Pues justo es que los proveedores, los que habitualmente tenían, ya no están, o bueno, entonces siempre hay una nota de inquietud sobre lo que está pasando en la plaza comercial. Plazos para la modalidad de licitación pública. Entonces, para la presentación, esto es para la presentación de propuestas, ¿no? En la pública nacional, mínimo 15 días. 15 días corridos. 15 días hábiles. 15 días hábiles, ¿no? Que esto se ha de volver casi 20, y 20 días que se van a volver casi un mes. Entonces, es un término más o menos razonable, ¿o no? ¿O creen ustedes que habría que ampliarlo? No. Yo creo que no. No, porque dice mínimo. Sí, porque ya no estamos pues con el chasqui, ¿no? Que no ha llegado la nota que vino desde el Perú y desde Lima, donde mataron una gallina. No, ya a través de internet nos enteramos instantáneamente. Entonces parece que son plazos que son administrables. Siempre, nunca se olviden, ¿no? En lo que toca, especialmente para quienes están en el ámbito público, debe imperar, no es un principio que está aquí, es un principio que tenemos en la ley del procedimiento administrativo, que es una ley supletoria a todos estos trámites y procedimientos. Entonces, lo que aquí no se termine de decir, se termina de decir en la ley del procedimiento administrativo. Entonces, ¿cuál es ese principio? Allí está uno que muy pocas veces se lo hace mención, es el principio de proporcionalidad, que en realidad debiera ser el principio de razonabilidad. Seamos razonables, actuemos con sentido común, actuemos con la sagacidad con la que a veces actuamos, o la mayoría de las veces actuamos, como buenos padres y madres de familia que anticipamos consecuencias por la práctica que tenemos. Yo creo mucho en el sentido común porque he visto que especialmente en el ámbito administrativo, cuando puede generar soluciones, es muy deseable, ¿no? Bueno, entonces, hay también algunas aclaraciones, por ejemplo, la nota, ¿no? Para este artículo 61,
Dice, la licitación pública internacional para la contratación de obras, mínimo 15 días. Mínimo. Entonces eso quiere decir que podemos incluso ampliar, ¿no? Los plazos para otras actividades en la gestión deberán ser establecidos por la entidad convocante, con un cronograma de plazos, un diagrama de, ¿cómo se llaman esas matrices de doble entrada? ¿Cómo es Gantt? Gantt, ¿no? Entonces, en el cronograma, ahí tenemos que tener suficiente flexibilidad y soltura para manejarnos en nuestro cronograma de actividades. Entonces, el plazo de presentación de propuestas puede ser ampliado de forma excepcional, por única vez, mediante resolución expresa, ¿no? Entonces, miren, puede ser ampliado para la presentación de propuestas en forma excepcional. Ya, no está en nuestro módulo, lo vamos a ver en el módulo 5. Se podrá impugnar el que se amplíe la presentación de propuestas. No creo que sea necesario. La pregunta es sí, no. Aquí es binario. No. Efectivamente, no. Porque no es una de las decisiones que puede ser impugnada. Si no fuese en contrataciones, sí podría ser. Pero estamos en el régimen de contrataciones y las normas básicas dicen, solo se puede impugnar A, B, C, D y E. Y ahí se acabó. Pero es que este otro también sirve jurídicamente, pero aquí impera la voluntad del poder reglamentario que ha dicho solo es A, B, C, D y E, y ahí se acabó. Entonces, esta no es una decisión que pueda ser impugnada. Lo cual, a lo que yo quería llevarles un tanto a razonar es que jurídicamente debiera ser posible, pero no es conveniente por política normativa, porque no se judicializarían estos procedimientos y eso no es conveniente porque estamos atentando o estamos soslayando el principio de eficiencia. Miren cómo los principios están a cada momento no apareciendo entre nosotros. Bien, vayamos entonces ahora en los minutos que nos quedan a ver las actividades propias de la contratación para la licitación pública. Entonces, miren ustedes que tenemos actividades previas a la publicación, tenemos actividades previas a la presentación de propuestas. Entonces, vayamos a ver cuáles son las actividades previas a la publicación, ¿no? Porque a la publicación de la convocatoria. O sea, cuando ya esto tengamos, lo que aquí vamos a hacer en este momento, recién vamos a publicar. ¿Dónde publicamos, señores? En el SICOES y en la mesa de partes. Así, perfecto. ¿Quién dijo eso? Entonces, en la mesa, en el SICOES y por supuesto en la mesa de partes. Entonces, allí tienen que estar. Ahora, ¿realmente ustedes quieren ampliar el número de sus proponentes, dar cabida al principio de participación? Pues empleen otros medios de difusión. ¿O creen que eso no sería conveniente? Mejor mientras más proponentes. Sí, mejor, doctor. Claro que sí. Y tendría que ser alguien, no sé, muy obtuso que diga, no, solamente es en el SICOES y solamente es en la mesa de partes. ¿Dónde está? No está autorizado. O sea, es una lectura de la norma como si fuese una partida de cacho. Pareciera que estoy diciéndoles, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. No es cierto. No estoy aplicando ese principio. Lo que estoy aplicando es la regla de la mayor difusión posible. Estoy aplicando el principio de participación, es decir, a través de una mayor difusión, mucho mejor.
No es porque como no, la norma no me lo está prohibiendo, entonces lo estoy haciendo. Eso, cuidado. Cuidado, queridos hijos, no cometan el error de decir en sus informes o de sugerirle a su máxima autoridad ejecutiva, que a veces sabe tanto como yo de, no sé, pues de gastronomía esquimal. A veces ocurre eso, nuestra máxima autoridad ejecutiva ni sospecha por si el mundo si quiere es redondo. Pero bueno, es la máxima autoridad, tenemos que decir por cómo es que amén, amén. Nunca se les ocurre decir, ¿no? O justificar alguna decisión con el cuento de si la norma no lo prohíbe, entonces lo permite. Eso no es cierto. No es cierto ni aquí, ni en la ley del procedimiento administrativo, ni en ningún lugar o ámbito del derecho público. Eso solo vale en el derecho privado, no en el derecho público. En el derecho privado ustedes pueden pararse de cabeza y nadie les va a decir nada porque finalmente ya es su vida. Sabrán qué hacer con su existencia, etc. En cambio, en el ámbito público, esa jamás puede ser una razón que explique por qué están actuando de una manera y no de otra. Entonces, ¿cuáles son estas actividades previas a la publicación? Primero, la elaboración de especificaciones técnicas, o lo que son también los términos de referencia. Entonces, la solicitud de contratación. Fíjense ustedes que está yendo en un orden secuencial. Se supone que no van a formular como unidad solicitante la contratación si no tienen especificaciones técnicas. No podría ser que digan, solicitamos que se contrate un software para la unidad jurídica, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes quisieran? No sé, enseguida vamos a preguntar a un informático. No puede ser, porque tendrían que haber antes elaborado esas especificaciones técnicas o los términos de referencia, ¿no? Entonces, la solicitud de contratación, cuando ya tienen al menos, entonces, digámoslo de otra manera, especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? Incluso hasta podríamos añadir cuando ya han pergeñado, ya está, aunque sea en borrador, su DBC, siendo unidad solicitante, ¿no? Porque aquí está incluso como después, solicitud de contratación, elaboración del DBC. ¿Por qué creen que aquí está la elaboración del DBC después de la solicitud de contratación? ¿Por qué? Pues que alguien más ha de estar viendo cómo se hace el DBC. ¿Quién es pues transversal a todo esto? La famosa unidad administrativa. Administrativos. Claro, entonces es por eso. Pero lo ideal es que ya tengan al menos en borrador su DBC para que terminen de trabajar con la unidad administrativa. Luego obtendrán, se han presentado su solicitud de contratación, su DBC ya está aceptable y tal, ¿no? La autorización de inicio del proceso de contratación. ¿Quién hace la autorización del inicio del proceso de contratación? El RPC. El RPC. Muy bien, ¿no? Si es que se ha delegado. Entonces, esa autorización recién. Entonces, cualquiera de ustedes puede ser RPC. Y por consiguiente, puede ser designado RPC, y por consiguiente tendrán que tener bien clarito que todo esto, autorización de inicio del proceso de contratación, ya. Entonces, todo lo que está antes ya tiene que estar cumplido. No, si son RPC, no podemos autorizar si todavía el DBC falta por completar, tiene espacios vacíos. Además, yo no sé cómo podrían colgar eso en el SICOI, se van a armar de un problema, y de un problema serio, ¿no es cierto? Entonces, autorización del inicio del proceso de contratación y otras. Y luego el inicio de proceso con la publicación de la convocatoria. Miren ustedes, permítanme llamar su atención sobre uno, es la autorización de inicio del proceso de contratación de la gestión. Yo ya les he dicho que proceso aquí es un término mal empleado. Ya, entonces, más allá de eso, no porque ahora yo no esté repitiendo a cada rato, significa que esto está bien empleado. Sigue mal, pésimamente empleado. Pero bueno, entonces, una cosa es la autorización
y otro es el inicio del proceso. Cuidado, no confundir, ¿no? No confundamos entonces, yo sé que hay unas comparaciones muy propias para un día como hoy. Hoy es viernes y... ¿Qué pasa? El cuerpo no lo sabe. El cuerpo ya no lo sospecha. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, entonces yo sé que hay comparaciones que hacen reír, ¿no? Pero no confundamos gimnasia con magnesia, ya, listo. Entonces, una cosa es la autorización del inicio del proceso y otro es el inicio propiamente dicho. ¿Cómo se inicia ese proceso? No es con la autorización va antes. El inicio es con la publicación de la convocatoria. Entonces, la autorización no quiere decir que se ha iniciado la contratación. Cuidado, miren que la diferencia es sutil, pero hay diferencia, vale la pena tenerla presente. ¿Cuáles son las actividades administrativas? Ahora, un momentito, paren la figura. Ya hemos publicado la convocatoria. Ahora veamos qué tenemos que hacer hasta que nos lleguen las propuestas. Porque ya está la publicación. Entonces, actividades administrativas, algunas pueden cumplirse o no, ¿no? Muchas veces no ha de pasar nada. Primero, consultas escritas. ¿Quiénes formulan las consultas escritas? Los proponentes, los potenciales proponentes. Potenciales, eventuales proponentes, ¿no? Y si son varios y hay varios temas que vale la pena que se los tenga que discutir, entonces llamaremos a una reunión de aclaración. Claro, o finalmente tendrá que haber una inspección previa, in situ. Por ejemplo, y de verdad que tratándose, digamos, de maquinaria, de equipos, esto es bueno, ¿no? Incluso obras civiles es bueno. La experiencia les ha de llevar por ese camino. ¿Por qué? Porque no es igual ver. ¿Qué les puedo decir? ¿Dónde hay que construir oficinas y no sé qué? No, aquí están los planos. Yo al menos. Ahora veámoslo desde el otro lado del mostrador, porque había gente que no necesariamente está trabajando en el ámbito público. Si ustedes son asesores, digamos, de una empresa constructora, ¿qué es lo primero que dirían? Han llegado los planos, dice que esto es aquí, en la Villa Balazos, que no sé dónde, y tal y cual, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que sugerir? Que hagan una inspección previa. Que se vaya al lugar. Entre nosotros, yo les cuento, eso es lo que no hizo Jingle. No sale esto en los papeles, pero no hizo Jingle eso. Y claro, ellos dijeron, ¿no? Allí donde está el Mutún, ¿no? Les entregaron unos papeles, unos documentos, unos planos, ¿no? Todo ya está saneado, etcétera, etcétera. Y no se tomaron el trabajo de ir al lugar. Hay que ir siempre, ir al lugar donde uno va a construir, si es empresa constructora, en este caso iban a levantar nada menos que todo un complejo metalúrgico. Y no fueron. Y se toparon con que, lo de siempre, ¿no? No, ¿cómo que esto es del Estado, que esto está saneando? Aquí está mi tribu, aquí estamos nosotros, que hemos llegado en 1935, etcétera. Y entonces, no todo estaba saneado. Fíjense cómo los problemas a veces parten de la ausencia tan simple que puede parecer como la inspección previa, ver la máquina para la cual se están comprando los repuestos, ver el lugar donde se van a hacer las obras, ver la calidad de los equipos o la red interna, el cableado interno y tal, ¿no? La capacidad que tienen las máquinas al momento que se va a hacer la adquisición de un nuevo software.
¿De qué lugar estamos hablando? ¿Van a comprar pesticidas? Estoy preguntándome esto porque sé que aquí entre nosotros hay un ingeniero agrónomo, ¿no? ¿Será conveniente? Pienso yo, no sé. Un ingeniero agrónomo tendrá que ver el lugar, quizás hay otro tipo de plagas que no van a ser alcanzadas por el plaguicida que se está comprando así a ojo de buen cubero. No lo sé, o sea, pero lo sabré ¿cuándo? Después de la inspección previa. Entonces, ¿no? Miren, estamos en actividades previas a la presentación de propuestas. Entre nosotros hay, ¿no? Un ingeniero agrónomo. ¿Quién es el ingeniero agrónomo? Yo, doctor, buenas noches, Walter Arroyo. Walter Arroyo, sí. Gracias, ingeniero. Entonces, miren cómo eso es importante. Yo al menos, por dos de frente, por sentido común, yo llamaría, incluso de parte del ente público, a que hagan una inspección previa. Para que no vengan con el cuento de que no sabíamos que el terreno donde se iba a construir estaba bajo agua y que no sé qué. Entonces, ¿qué mejor, señores? Han hecho ustedes una inspección. Sabían, vieron, ¿no? Formaron convicción in situ, en el lugar de los hechos, o de los futuros hechos. Entonces, luego se aprobará el DBC, una vez que se han hecho estas consultas, si es que circunstancialmente hubo lugar, ¿no? La reunión de aclaración, la inspección previa, se aprobará el DBC, inclusive estas consultas, la reunión, la inspección, pudo haber originado que se exijan de parte de los futuros y eventuales proponentes ciertas enmiendas, ¿no? Modificaciones. Entonces, es lo que no hizo la Jindal, y miren que por eso nos han llevado entre nos, ¿no? Claro, yo he sido parte como consultor del tema de Jindal, y dicen, han demandado por casi $1.000 millones, la Jindal. Y miren, qué gran triunfo. Hemos conseguido que no se pague 1.000 millones, sino solo 200. Entonces, si el Estado es condenado a pagar ya $200 millones, el Estado se va a quedar tranquilo, pagamos los $200 millones y listo, y hemos todos salido ganando y no pasó nada, o hay alguna otra consecuencia. Señores, si el Estado fue condenado a pagar incluso $1 milloncito, ¿han visto ustedes, estimados queridos hijos, han visto $1 millón así reunidos en una mesa? A ver, ¿alguno de ustedes han visto $1 millón así reunidos? No. Ya, ninguno. ¿No es cierto? Van a pagar $1 millón, medio millón de dólares van a pagar. Nunca. Perdónenme, no estoy diciendo que ustedes son demasiado pobres. No, ya todos somos como Condorito viviendo en su casita de frutas. Ya, listo. No vamos a poder pagar. $200 millones van a pagar. Esa es una de las normas que va a estallar en lo siguiente. Estaré contando. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente no se tomaron el trabajo, ¿no?, de llamar, incluso convocar a Jindal a la inspección previa para que formen convicción los hindúes o los indios de cómo están las cosas allá en el Cerro del Mutún. De ahí se armó pues el bolonqui que se armó. Bueno, entonces la aprobación del DBC. Y luego hay que notificar el DBC que ha sido aprobado. ¿Quién aprueba el DBC? El RPC. El RPC. Eso, ¿no? Hay que notificar, hay que abrir los precios, hay una apertura pública. Bueno, esto se hace a través de la ventanilla del SICOES, principalmente la mesa de partes, etcétera, ¿no? Y luego la comisión ingresa a una evaluación en un acto continuo. Tiene que ser continuo, señores.
Sí. No. Ah, sí. Sí, tiene que ser. Para evitar que hayan... Claro, para Que haya evitar que haya... susceptibilidad. Claro, pues, es como lo que ha pasado hoy es viernes, ¿no? Anteayer, en una famosa audiencia, ¿no? Entonces todo el mundo ya está susceptible. Que porque se ha parado, que no sé qué, que ya debió... No es bueno. No, nunca posterguen las decisiones. Que haya acto continuo, ¿no? Entonces tomen siempre esas previsiones. Alerten a sus superiores. Bueno, convocatoria, ¿no? Cuando a los proponentes, cuando se requiera la aclaración, porque así como nosotros tenemos el DBC, digo nosotros, si estamos dentro del sector público, ¿no? También desde afuera, ¿no? Quizás algunas cosas no quedaron muy claras. Y luego la elaboración de la resolución, sea de adjudicación, ha habido evaluación continua, o la declaratoria desierta, que es lo que no queremos, ¿no? Y que tiene que contener la nómina de los participantes, los resultados o las causales de rechazo y descalificación. Hay que notificar, hay que, incluso en su caso, hay que establecer mejores condiciones técnicas, si es que se ha adjudicado, con carácter previo a la suscripción del contrato, y finalmente, esto ya es un paso muy posterior, la recepción del bien, del servicio, de la obra, etc., ¿no? Ya hemos hablado con ustedes sobre el control social. ¿Quiénes hacen el control social? Todos. La sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto. Es una de las manifestaciones del sistema democrático o de la democracia participativa en la que nosotros nos encontramos. Claro, la mayoría de la gente tiende a pensar o nos hemos acostumbrado a suponer que el control social lo ejercen las Bartolinas, el sindicato de no sé dónde, las FEJUVES, y no siempre es así. Por ejemplo, en otro tipo de circunstancias y escenarios institucionales, si nosotros tuviéramos, y eso es una de las tesis que yo vengo promoviendo desde hace varios años atrás, ¿no? Que si finalmente tuviéramos nosotros asociaciones de usuarios, que no las hay en nuestro país, que las hay en el resto de los países del área, hay unas ligas y asociaciones de usuarios en la Argentina, sin ir más lejos, en el Perú también, pero en Bolivia no las hay. Y para los abogados les cuento que ese es un nicho de explotación laboral muy, muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo que tuve un alumno hace unos 7, 8 años atrás en la IGPP, y a él le gustó mucho el tema de usuarios, derecho al consumidor, cuando yo impartí un módulo sobre regulación sectorial. Y él me dijo, ¿cómo es, doctor? Formaremos una sociedad de abogados, a usted le gusta enseñar, a mí me gusta hacer emprendimientos, capacitaremos para hacer asociaciones de usuarios. Sí, claro, porque, a ver, y no sé qué. Entonces, ni le dije ni sí ni no. Y me insistía. Y luego me dijo un día, ¿sabe qué? ¿Cómo es? Anímese de una vez, yo le hago la invitación, ya estoy conformando una sociedad, una fundación, y voy a obtener colaboración de la GTZ y la Agencia de Colaboración Española o de los holandeses. Y yo como siempre, sí, claro que sí, que no, que mi abuelita, que lo puse, no aparece, y le daba largas, no lo tomaba en serio. Luego súbitamente se fue. Pasó un tiempo y me escribió desde Lima. Doctor, ¿se acuerda de mí? Yo era el que le proponía. Le cuento que no hubo realmente posibilidades, hubieron problemas en ese entonces con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Me he venido aquí al Perú y me está yendo muy bien porque he conformado, ¿no?, un centro de capacitación para líderes y asociaciones de usuarios. Hace más o menos unos 2 años me ha escrito ya desde Madrid. Me ha dicho, estoy en Madrid, he hecho una red de capacitación para asociaciones de usuarios
la mitad del tiempo ya no voy a Bolivia, me voy a Colombia, a Bogotá y tal, porque ahí tenemos nuestra subsede. Yo principalmente estoy en Madrid. Me dan ganas de ahorcarme, porque ahora él gana lo que quiere, pasa sus vacaciones en la Costa del Sol y yo ni vacaciones tengo, ¿no? Entonces es un nicho de explotación muy interesante. Yo creo que nuestros propósitos y emprendimientos siempre deberían tener esa connotación, permitirnos, ¿no?, pragmáticamente alcanzar nuestra liberación económica. Entonces, el control social, para ya ir cerrando, porque fíjense que éxito sería todo. Éxito sería todo. El control social se ejerce a través de los representantes de la sociedad. Para tal efecto, las publicaciones en la mesa de partes y en el SICOES son los medios de información, ¿no?, por excelencia. Señores, un placer. Me he extendido porque tenía que hacerlo. El lunes de la anterior semana yo me retiré menos cuarto y entonces el último día siempre es el más propicio para estos propósitos. Ha sido para mí un verdadero placer y desde luego que principalmente un privilegio el haber participado con ustedes en este módulo. Espero que lo que se ha podido intercambiar, he visto con mucho agrado que ha habido alguna participación, bastante participación de parte de ustedes, haya sido de provecho y utilidad. Como pueden haber advertido, nuestro tema no revestía mayores dificultades. He visto que la mayoría sí sabe que es un DBC, que es una mesa de partes, se ubica dónde está el SICOES, no es que está en tal calle o tal avenida, sino que es una ventanilla virtual, etcétera, etcétera. Pero es bueno siempre el poder intercambiar nuestras experiencias como profesionales que hemos estado en la contratación. Y desde luego que en la licitación internacional, como pueden ustedes advertir, las actividades son relativamente previsibles, no solamente porque puedan tener algún rasgo de dificultad, que eso está más en las especificaciones técnicas, y si ustedes tienen un módulo especial donde van a visitar SICOES y los va a dividir en SINAS, en grupos, para que unos se encarguen de una modalidad de contratación, otros de la otra, y vayan obteniendo material a través de esa ventanilla. Tiene sus dificultades la ventanilla porque no es una ventanilla abierta para todos los documentos. Hay información a la que no se puede acceder de todas maneras. Pero aún así, con todo, esas son las características del contenido curricular, los trabajos que se vendrán en lo posterior. En lo que toca a este módulo, yo les reitero la persona mía y espero que se hayan alcanzado esas notas que serían siempre deseables en aras a satisfacer las expectativas que ustedes se hubiesen formulado. El examen, que no es un examen, lo reitero, sino es una constancia de parte, es un ejercicio, ¿no? Si ustedes ya tienen sus mapas conceptuales, sus resúmenes, lo van a hacer esta noche y sábado y domingo van a dormirse hasta las 10:30 de la mañana, tranquilos, y a la tarde van a hacer una deliciosa siesta, no van a necesitar más tiempo. Y si no, bueno, pues tampoco es cosa del otro mundo. Me despido de ustedes con el mayor de las satisfacciones y espero verlos en alguna otra ocasión, muy posiblemente en el quinto módulo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Gracias, Doc. Roberto Paro, María Eugenia, Giovanna, Gumi Furela, Gracias, Doc. Un placer. Ingeniero Walter, Ismael, Dante. Que les vaya bien, Lady D, Solís, Ibar. Elena, Gracias, Doc. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.